así que estamos bien, estamos tranquilos. Cuando vos me digas. Santi, si estamos en horario... Dale, estamos en horario, arrancamos. Buenos días a todos. Hoy Enrique, que es el anfitrión habitualmente de la reunión, no tiene problemas con el audio, así que voy a ir moderando hasta que él pueda comenzar. Gustavo Santos va a presentar dos casos de fractura de húmero, así que todo tuyo, Gus. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para el que no me conoce, yo soy ex-fellow de Fellowship BA, de Carlos, de Mario y de Enrique. Así que lo que voy a hacer hoy es presentarle un caso que me tocó tratar en el Hospital Municipal de Vicente López, donde es uno de los lugares donde realizo mis tareas habituales. El caso en sí se trata de... Se trata de una paciente femenina, mayor de edad, de 78 años, que sufre un trauma agudo y que es referida con nosotros con 3 días de evolución, después de diagnosticarle esta fractura, que en un principio, como pueden ver, es para la oficina de peritos. Sí, Gus, activate el audio de vuelta, por favor. Hola, ¿me escuchan? Volvé para atrás un segundo porque estaba sin audio. Ok. Perdón. No sé qué pasó, pero se me silenció todo. Bueno, reinicio. Como les decía, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, se te escucha. Como les decía, lo que les voy a presentar es una fractura de húmero de una paciente mayor en un contexto de 3 días de evolución, en una paciente dominante derecho que sufre una fractura de su húmero derecho y que es referida a nosotros para el tratamiento de la misma. Como pueden ver, es una fractura que habitualmente podemos llegar a encontrar en el consultorio, en nuestras guardias, y que es una fractura de húmero simple, de unión de tercio proximal con el tercio medio, digamos diafisaria, y que obviamente nos indican la resolución del caso. No sé si querés que lo abra, Santi, como para que... Yo estoy acá, ¿me escuchan? Ah, muy bien. Sí, Sí, Enrique, está perfecto. Te desbloqueó, Enrique, te desbloqueó Carlos. Muy bien, muy bien. Buen día a todos. Buenos días. Estoy conectado con el teléfono, así que tengo algunas limitantes de sistema, pero yo diría, Gustavo, antes de seguir, sería interesante conocer alguna opinión respecto de cómo tratarían este paciente, ¿no? Porque, por supuesto que esto admite varios enfoques, y le preguntaría a Fer de Negri, por ejemplo, a Marcos, que creo que Fer habló el último Ateneo, mientras trato de ver en mi computadora. Marcos, ¿qué te preocupa a vos qué te preocupa cuando ves esta fractura? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Enrique, y hola a todos. Bueno, en realidad hay una cosa acá que, en el caso de que decidiese tratar a la paciente de forma quirúrgica, la calidad ósea es algo que... Escúcheme, doctor, perdón. Todavía no hablamos de tratamiento. Yo le digo, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa el eje? ¿Te preocupa que son muchos fragmentos? Ok. ¿Te preocupa? ¿Qué te preocupa? Sí, tiene un deseje que más allá de la elección de tratamiento intentaría corregir. Eso como punto número 1. ¿Por qué intentarías corregir? Y creo que no es tolerable, por lo menos en el plano coronal. No sé si tiene... Bueno, no tiene más de 30 grados.
Así que podría... Supongamos que consolida así. ¿Vos pensás que esto le traería un No, gran no, no, problema? no, 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 es verdad. Puede ser un DCG tolerable, sí. Y si es un DCG tolerable, ¿pensás que sería factible entonces de tratar de manera conservadora? Sí, se podría. No, no, la verdad que no tengo experiencia tratándolas, no tengo experiencia tratando mucho de estas fracturas, pero se podría tratar de forma conservadora, sí. ¿Conocés alguna modalidad clásica de tratamiento de estas fracturas a lo largo del tiempo? O sea, hay algunos apellidos, o un apellido fundamentalmente, que es un clásico en el tratamiento de manera conservadora de estas fracturas. Y es el protocolo de los Sarmiento, ¿no? Protocolo de Sarmiento. ¿De qué época es eso, sabes? La verdad que no sé el año con precisión. Bien. Es de la década, fin de la década del 70, ¿no? Y Ajá. entonces, yo diría, lo veo, creo que está acá Gabriel Esquiabón. Gabriel, ¿estás ahí? Hola, sí, Enrique, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Escucha, vos ves esta fractura, Marcos dice que el eje podría ser tolerable, te lo nombra a Sarmiento, y ¿en qué basarías vos el enfoque de tratamiento? O sea, te llama Marcos por teléfono, te dice, mira, es una fractura metáfiso diafisaria, con un trazo espiroideo, yo te la mando. ¿Por qué enfocarías para un lado o para otro el tratamiento? Él te dice, mirá, yo creo que con un brace a los Sarmiento podría andar bien. Sí, yo lo enfocaría más por la inestabilidad que me parece que tiene el trazo. Lo veo difícil el manejo conservador y porque veo muchos más beneficios con el tratamiento quirúrgico en la rehabilitación. Bien, para mí dijiste una palabra que es muy importante, que es difícil el manejo conservador, y seguramente después escuchemos un poco más de esto, porque todos quienes hemos intentado casarnos con la idea de Sarmiento, vemos que tampoco es la panacea, y muchas veces lo que hemos hecho esto, nos terminamos preguntando qué es más agresivo, si exponer a alguien al uso de un brace que es difícil de llevar, por lo menos en mi experiencia, después escucharemos, versus hoy, que contrario a lo que pasaba en la fines de la década del 70, y ya seguramente vamos a hablar más adelante, hoy esto se puede resolver con algunas técnicas que son menos agresivas de lo que había en ese momento, ¿no? Donde en ese momento era el auge de la técnica O, grandes abordajes, etcétera, etcétera. Gustavo, vos tenés ya cómo trataron esto, ¿no? Sí. Yo diría de si querés avanzar para abrir un poco más la ¿puedo decir discusión. una cosita? Sí. Enrique, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Un pequeño detalle, porque las radiografías, ahora con el advenimiento de la tomografía, de la resonancia y demás, es como que minimizamos las radiografías, ¿no? Y inclusive hasta tenemos casos que vienen los pacientes ya directamente con resonancias y con tomografías. Pero en esta radiografía, lo que a mí me llama un poquito la atención, no me llama la atención, sino que uno debería pensar y tener en cuenta, es la posibilidad de que no sea tan aparentemente sencilla como parece. Y hay un tercer fragmento ahí que está medio como oculto, superpuesto, y a veces nos ha pasado con el húmero, con los metacarpianos, con el cúbito, que hay líneas de fractura que no se ven muy bien y que después complican la cirugía. Y acá no sé si no hay una línea que va hasta arriba, ahí pareciera en la primera radiografía que hay una pequeña infracción en el troquítero, así que yo me la estudiaría por ahí un poquitito mejor antes de decidir el tratamiento, que probablemente la mayoría a lo mejor decide operarla, pero bueno, de acuerdo a eso también elegiría el tipo de osteosíntesis.
simplemente en Juanca, comentarios. Sí. Juanca, ya que estás, algunas escuelas para este tipo de fracturas, además de haber nombrado a Sarmiento, utilizaron o utilizan, bueno, no sé si en la actualidad mucho, pero el yeso colgante, con la intención de dar un peso distal como para alinear la fractura. ¿Vos tenés experiencia con eso? El yeso colgante, bueno, antes lo usábamos muchísimo, y Carlos también se puede explayar al respecto. Lo que pasa es que el yeso colgante, si ustedes ven en esta, es una señora, ¿no? Porque veo una mama ahí bastante interesante, probablemente sea una señora más bien obesa, y el yeso colgante le va a mantener la alineación del húmero como ustedes ven ahí, o la va a grabar también. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es muy alta. Si ustedes ven el ángulo de la axila, la fractura está aproximadamente unos 2-3 traveses de dedo más arriba del ángulo de la axila, con lo cual es bastante incómodo. Y hoy en día también es muy mal tolerado, porque con todos los advenimientos de las técnicas quirúrgicas sencillas, como decías vos, Enrique, o por lo menos con un mejoramiento muy importante de las técnicas, la gente se resiste muchas veces también a las inmovilizaciones de esta naturaleza, que son muy incómodas desde todo punto de vista. Pero ahí es bastante alta, y a veces el yeso colgante en una persona obesa tiene muchos problemas. Bueno, es justamente porque yo acabo de terminar, aunque no lo crean, de abrir mi pantalla. Muy importante recalcar esto. Haciendo mención a Sarmiento, una de las grandes complicaciones que tiene el tratamiento conservador, que es lo que dijo Juanca. Fíjense en la radiografía de frente, la mama voluminosa que tiene, que, digamos, llega al fragmento distal al valgo. Esto hace, digamos, además, mucho más difícil de tolerar el tratamiento conservador. Simplemente, digamos, quería hacer mención a que todavía pensemos, sobre todo si uno está en el medio de no sé, el impenetrable chaqueño y no tiene medios, que no sé si este es el caso, pero tenerlo registrado en la mente, por lo menos. Gustavo, si querés seguir, perdón. Sí, no, está bien. Cuando le mostré estas imágenes a un traumatólogo de vieja escuela de ahí del hospital, me decía, estas nosotros antes las tratábamos con yeso colgante. Y después de la pausa me decía, andaban todas mal. y no sé si es que andan todas mal, pero la literatura lo que dice es que el tratamiento conservador tiene el doble de chances de realizar una no unión o una pseudoartrosis en este tipo de pacientes, especialmente en un paciente adulto. O sea que los valores que estamos manejando con un tratamiento conservador son bastante más arriesgados de lo que actualmente podemos lograr con cualquier tipo de osteosíntesis. Cuando el momento les cuento una anécdota. Tengo un amigo que una vez se cruzó con Sarmiento y le llevó el libro para que se lo firme. Y el mismo Sarmiento le dijo, flaco, eso no va más. Así que no, quizás hoy en día sería algo completamente histórico, la técnica de Sarmiento y eso. Pero el mismo Sarmiento le dijo, flaco, eso no va más. Con los clavitos y las placas nuevas, eso no va más. ¿Puedo aportar una pavadita? Perdón, no que me meta. Porque eso que dice Seba, fíjate qué interesante, ¿no? Y desde el punto de vista anecdótico, qué importante. Pero no hay que olvidarse que hay casos donde se puede indicar el tratamiento conservador y es benéfico el tratamiento conservador. Por supuesto que son indicaciones precisas, ¿no es cierto? Entonces, es como todo, ¿no? Con el tiempo uno llega a tratar de encontrar los equilibrios y de indicar y de hacer lo que cada fractura, primero, necesita, y segundo, lo que cada paciente necesita, que son dos cosas también que a veces hace que uno se oriente hacia una cosa o hacia otra. Yo, perdón, ¿puedo Sí, decir Carlos. una cosa? Mirá, yo solamente para hacer justicia, porque cuando alguien da una opinión negativa sobre algo, en general hay una especie de tendencia, esto no nos pasa a nosotros, les pasa a todos, hay una tendencia universal a pegarse a ese tipo de cosas. Y para hacer justicia,
tengo que decir que el colgante no es el tratamiento de Augusto Sarmiento. El tratamiento de Augusto Sarmiento es un brace. Sí. Es un brace. Así que olvídense del colgante. El colgante tiene mala prensa con justicia. Primero. Después, les quiero mostrar una estadística, les quiero contar una estadística que presentó Augusto Sarmiento. Augusto Sarmiento presentó 911 fracturas diafisarias de húmero con un 98% de consolidación. Tratada con eso. Les comento esto porque si uno se enamora rápidamente de los procedimientos nuevos, se va a olvidar de algo. Lo que yo sí estoy completamente de acuerdo es que el manejo del brace no es fácil y requiere algo que Sarmiento mismo lo mencionó en varias oportunidades, cuando vino acá, vino al país muchas veces, porque el manejo justamente de estos pacientes obesos, porque vos le pones un brace a esto y en una semana se lo tenés que cambiar, porque el brace ya le queda flojo, se pierde el ajuste y demás, y después otra vez, es decir, se le escapa, el paciente no lo tolera porque si hace calor hay sudoración, se siente molesto. Son 3 semanas que el paciente sabe que va, o debe entender que va a tener dolor. Un dolor que es tolerable si se queda quieta y si se mueve, bueno. Esto es básicamente lo que quería decir, no es otra cosa, pero yo digo, para poner los contrincantes en su medida, digamos. Después, es lógico que Sarmiento mismo, porque en la época del 70, inclusive AO, que era la empresa que es la empresa que más osteosíntesis tiene y tenía estudiado, era muy precaria. Todavía ni habían aparecido las placas de DCP, no habían aparecido las placas de DCP. Entonces la osteosíntesis en esa época tenía pésimo, no andaban bien, y no se conocía la técnica, ni los tips, ni esto, ni el otro. Entonces eso era un problema. Yo lo menciono para poner en autos a todos de que el brace no es algo que uno lo deba descartar de entrada. Estas fracturas así, o fracturas plurifragmentarias, era el mejor escenario para poner un brace, no las fracturas transversas. Las fracturas así, oblicuas, con tercer fragmento, con multifragmentaria, era el mejor escenario. Es decir, se trataban bien, y yo creo que, no sé, merece decirlo a esto, aunque ya hoy en día yo tuviera que hacer algo, ni dudo, le pongo una placa o un clavo, no, nadie duda, pero digamos, el final de esto es poner los contrincantes en la medida justa, no bajarlo de línea, decir, no sirve. Bueno, nada. Carlos, sí, obviamente yo lo que quise hacer mención es en tiempos de pandemia, sobre todo para la gente más joven, saber que hasta no hace muy poco, hasta hace relativamente poco, todos hemos contemplado, tal como decís vos, este tipo de fracturas para el tratamiento conservador, haciendo mención a que la mama voluminosa era uno de los mayores problemas y que hay escuelas también que además usaron no era el donde yo me formé, pero el yeso colgante, y por eso preguntaba a Juanca y a vos que tal vez además del brace pueden haber usado en otra época el yeso colgante, pero es simplemente para ampliar espectro y creo que es muy preciso lo que dijiste vos, porque también eran otros tiempos de osteosíntesis, que seguramente hacia ahí vamos. Sí, algo quiero decir. Yo una cosita nomás, yo en la residencia, en la década del 70, el yeso colgante era sagrado, cambiándole las anillas de lugar para lograr la reducción. Después vino el brace, y lo usamos muchísimo el brace también.
Opino igual que Carlos. Ahora, actualmente con la osteosíntesis cambia todo. Bien, Gustavo, ¿querés avanzar? Sí, avanzamos. El tratamiento conservador se evaluó en su momento y se descartó por ahí precisamente por la ubicación de la fractura, conveniendo que es unión de tercio medio con proximal. Se nos hace una fractura casi alta, difícil de inmovilizar con un brace en el brazo de la señora, que como ustedes decían, es una señora que tiene su sobrepeso. Entonces lo que teníamos como opción, como alternativas de tratamiento dentro del no quirúrgico estaba descartado. Lo que nos queda como opciones, la osteosíntesis, ya sea con placa, una reducción abierta y una fijación interna, el enclavado medular, o nos quedaba como opción también la tan actual utilizada técnica de MIPO. El asterisco deviene del condicionante que tenía este paciente. A mí me llegó para operar a este paciente ya con una indicación puesta. En los servicios a veces pasan estas cosas de que una persona indica pero termina operando a otra persona y no está mal, no reniego de ello. Son formas en que a veces tenemos que trabajar en un servicio hospitalario, ¿no? Lo que la indicación que tenía el paciente era de un enclavado endomedular, y si bien no era la elección que yo hubiese hecho en ese caso, decidimos seguir adelante. Perdón, Gustavo, ¿por qué no era, contanos por qué no hubiese sido tu elección inicial? Uno elige con qué herramientas ir con qué armas ir a la guerra. Y la verdad es que yo no me siento cómodo con los clavos. Si bien es una técnica que me gusta, trato de utilizarla muy selectivamente, no para este tipo de fracturas. Y en realidad el condicionante del clavo estaba dado de que al tratarse de una persona mayor y que tenía que viajar y que se quería ir pronto, tomaron la decisión de que consideraron que era lo menos invasivo que se podía realizar a la paciente como para poder avanzar. Yo hubiese utilizado otro tipo de indicación, no me sentía cómodo. ¿Qué dificultades pensabas? Ya recibiste el paciente, un gran amigo tuyo del servicio, colega, te lo mandó con el clavo puesto, y la mañana esa que ibas para el hospital, ¿qué era lo que más ruido te hacía en la cabeza? O sea, tener que usar un sistema que vos no hubieses elegido, pero que tenías que afrontar. ¿Qué era lo que más te preocupaba? No, recalco que no lo hubiese elegido, pero no renegaba de la indicación. Me parecía que también era válida, totalmente válida. Simplemente, como te decía, cada uno elige sus herramientas. Pero ¿qué te preocupaba? Vos ibas para ahí, ibas para el hospital, y ¿con qué ibas en la cabeza? ¿Qué era lo que más te preocupaba? Lo que más me preocupaba era encontrar una correcta alineación de esa fractura y reducirla, y fijarla adecuadamente, con una técnica que la he utilizado, pero no en gran cantidad para este tipo de fracturas. Por ahí sí, para fracturas un poco más proximales, la he utilizado, el clavo, por ejemplo, de tipo Polarus, o los clavos cortos para las fracturas subcapitales, los he utilizado más, pero los clavos para este tipo de fracturas los he utilizado poco. Porque, está bien, pero te preocupaba la reducción, y supongamos que la reducción efectivamente llegabas ahí y era dificultosa. Es dificultosa, Juanca habló de que hay eventualmente un tercer fragmento, que uno que puso clavo sabe que eventualmente empieza la cirugía y ese tercer fragmento de mariposa que acá no se ve, se puede romper y empezar a desplazar. ¿Vos tenías recursos, planes A, B, C en tu cabeza primero para la reducción, después, o sea, te planteaste hacer una reducción, hacer una mínima incisión, ir en contra del principio del clavo, pero reducir mejor la fractura? ¿Te planteaste, o les pregunto a alguno yo he usado mucho una S-March para alinear la fractura, poner una S-March en todo el húmero para alinearle que sea más? ¿Qué recursos llevaste vos en tu cabeza? No, yo el recurso que llevé para la reducción fue simplemente la tracción axial y la rotación para lograr la alineación.
y no pensé en ese momento en el recurso de la ESMARC, que después lo pensé cuando terminamos y cuando vimos el resultado. No, mis recursos eran los que tenía en ese momento, no tenía plan B, el plan A era el único que valía y era un clavo endomedular. Bien, yo digo esto y ahora seguís, perdón, no quiero interrumpir, pero porque acá se da una cosa que, bastante paradójica, y esto que decís vos es cierto, a veces uno se ve de frente a un paciente con un método con el cual no se siente cómodo, pero creo que en ese escenario uno casi tiene la obligación de hacer el ejercicio mental el día anterior, de tener plan B, plan C. Bueno, nada, comentarios. Seguí, Gustavo, perdón que interrumpí. Seguí y yo mientras pienso y vuelvo a destacar que cada uno de ustedes puede levantar la mano y Santiago los va a ver. Acá ya se está subrayando el clavo como método. Sería interesante, después de que Gustavo muestre lo que hizo, ¿quién de nosotros, acá hay 42 personas, quién hubiese elegido como primera indicación un clavo? Y mientras esto sucede, Gustavo, si querés, avanzá. La discusión entre si hacer un enclavado endomedular o una fijación interna ya se hizo muchas veces. No había congreso o encuentro en que no haya una discusión o una mesa de debate en qué era mejor, si la osteosíntesis o la fijación interna o el enclavado endomedular. Y entonces no es algo en lo que voy a ahondar mucho. Básicamente lo que se hizo y el resultado final de ese enclavado medular fue este. Y lo abro obviamente a que lo que hicimos fue un enclavado endomedular con un clavo macizo, de los más conocidos, una de las ortopedias de las más conocidas y más utilizadas por todos nosotros, que como su nombre lo dice, al ser macizo tiene la característica de que obviamente uno hace coloca la guía, realiza el fresado y después lo que tiene que hacer es retirar esa guía para colocar y realizar una nueva alineación de la fractura y terminar de pasar el dicho clavo. El resultado es muy interesante la discusión que se dio acá en el chat, y perdóname que te interrumpa, pero vale la pena. Por eso, antes de seguir y criticar durísimamente lo que hiciste, que lo vamos a hacer. Esa es la idea. Durísimamente. Acá lo veo a Seba Patricio, que Seba con mucha seguridad dijo que hubiese puesto un clavo, y sería interesante. Sí. Seba, ¿por qué vos elegís un clavo? ¿Por qué elegís un clavo en una fractura como esta? Por práctica, porque me parece menos agresivo, más rápido, menos demandante quizás. Pero les cuento un poquito, este clavo lo descontaron los detalles. Yo tuve un problema terrible con este clavo. Este clavo, corrijo Gus, no es fresado. O sea, no te viene un juego de fresas con este clavo. O sea, no es ni fresado ni canulado. Y lo descontinuaron este clavo. Así que lo reemplazaron ahora por el otro clavo, que es el clavo multiperforado, que parece el Polarus, que viene corto y largo. Pero este clavo lo descontinuaron. Realmente es una cagada este clavo, no tuvo buen resultado de aceptación. A mí me fue mal, me quedó como en un paciente laboral, quedó a medio poner, ni para adelante ni para atrás. Una fractura transversal media me iba para adelante y para atrás. No me sacar y poner lo que iba a durar 40 minutos, una vez, 4 horas. Seba, no sé si soy yo, sí. Se corta cuando escuchás. Y justo me dijeron que lo estaba enrollando en el clavo de referencia. Seba, para que se te corta todo. Aldo, vos también dijiste que hubieses elegido un clavo. ¿Nos podés contar por qué de primera elección hubieses elegido un clavo? Porque me siento muy cómodo. Antes
Antiguamente estaban los Kuncher, los endomedulares que había que fresar y todo. Actualmente son macizos, es mucho más fácil de colocar. Con una guía simple se puede enhebrar, reducir y se coloca el clavo. Para mí es mucho más fácil colocar un clavo que una placa. Me resulta muy cómodo, muy, muy cómodo. Tanto de distal como de proximal. En este caso hubiera hecho de proximal a distal. Y cuando ves esta radiografía de esta fractura, te llega a tu consultorio, se operó hace una semana, la operó un tal doctor Santos en el hospital de Vicente López, y te dice, mire doctor, Santos la verdad me cae mal, es muy antipático, y yo, bueno, vengo a hacerme control con usted. ¿Qué le decís con esta radiografía? Mira, le podés, con esta radiografía le podés agregar un brace como para mantenerla un poquitito, un brace de termoplástico como para mantenerla un poco inmovilizada, pero nada más. Esto va a pegar, de seguro va a pegar. Es muy difícil que no pegue. No Bien. es una reducción excelente, para nada. A muchos de nosotros nos ha quedado con este desfasaje también la reducción. Pero Bien. pega. Gustavo, ¿querés seguir? Sí, sigo. Como críticas a la osteosíntesis, lo que veía en el resultado final es que obviamente, bueno, a Proximal ven que está en deseje con el fragmento distal, y algo que no me gustaba a mí era el sitio de entrada que le hice a la cabeza. Fuera de la reducción que uno puede manipular en ese momento, y como decía Sebas, al ser un clavo que no tiene una guía, tengo que volver a reducir para volver a poner el clavo, el sitio de entrada no me parece el más adecuado. Pensando en eso, lo que hice fue buscar una publicación del 2015 en la que hacen buscan una forma de optimizar el sitio de entrada con respecto a la variación que va a tener la cabeza y el cuello, básicamente así es más o menos valga esa cabeza. Y lo que hacen es básicamente buscar el eje axial en estas reconstrucciones que hicieron, buscar el eje axial del canal medular y lo proyectan hacia la cabeza. Con esto lo que encontraron es que hay cabezas valgas y hay cabezas varas, y que por lo tanto el sitio de entrada para introducir el clavo va a variar mucho de la posición de esta cabeza. Si la cabeza es valga, lo que es como el caso que tenemos acá, lo que debería haber hecho yo es, como dice la figura B, entrar más hacia el centro de la cabeza, más en la línea propia del eje axial. En cambio, yo lo que hice fue entrar más cerca de del borde insercional o del troquíter. Al tener este tipo de entrada, a mi entender, yo lo que hice fue ya condicionar un poquito la dirección de ese clavo para que después, obviamente, el resultado sea el que fue. Pero bueno, Esto es interesante porque la mayoría de los que de alguna manera se sienten incómodos con los clavos, muchas veces hacen mención no solamente al daño del manguito rotador, sino al daño del cartílago articular. Coincidirán conmigo los que tienen experiencia en haber usado clavos, y yo los he usado hace mucho y mucho, que si uno trata como corresponde el manguito rotador y entra sobre el cartílago articular en esa zona es una zona que no tiene contacto, no tiene, digamos, es muda. De tal manera que, en general, esto que que acabas de nombrar, Gustavo, yo creo que es sumamente importante, y se han descrito, ya lo hemos hablado, fracturas tipo A, B y C para ver cómo entrar con el clavo, pero el sitio de entrada del clavo debe ser estratégicamente planeado de acuerdo al dibujo de la fractura. Y esto es algo realmente importante cuando uno va a usar un clavo, y no que el clavo entre donde cae. Eso, creo que es importante destacar esto. Bueno, pero seguí, porque sé que esto no tiene algunas cositas más. Este es como habíamos dicho, la osteosíntesis finalizada, y lo que hicimos es, bueno, que como todo paciente tiene que tener una evolución. La evolución no fue buena. Al mes y medio
ya teníamos esta imagen en el control. Hasta ahí veníamos con un paciente sin dolor y sin mayor dificultad, pero en este control ya vimos obviamente que el enclavado se aflojó, que los cerrojos proximales ya comenzaron a migrar, y obviamente que si uno lo deja evolucionar, que es lo que a veces pasa en este sistema, terminamos con un paciente a los 3 meses con una impotencia funcional bastante importante. Ya el radiólogo lo describió en la radiografía, el paciente no puede rotar el brazo, el paciente no podía abducir, el paciente ya tenía dolor. Y obviamente la consolidación que uno por ahí esperaba obtener, no la íbamos a obtener. Así que en este escenario lo que nosotros le propusimos a la paciente fue hacer una revisión, de la cual no estaba muy contenta, pero bueno, pero finalmente accedió. Y previamente lo que hicimos fue hacer una punción para ver, tomar algún tipo de cultivo, si podíamos rescatarlo previamente a ir al quirófano. Y precisamente rescatamos un germen identificado que fue un Aureus meticilino resistente, que nos ayuda por ahí a pensar de que fuera de que la mano del cirujano no fuera la más hábil, tenía un factor externo que estaba haciendo que no consolide adecuadamente y que obviamente pasara lo que pasó. Yo pregunto, perdón, antes que sigas, que lo veo muy activo al doctor Argüelles haciéndose copartícipe de este escenario. Lo pregunto sabiendo las limitaciones que muchas veces hay, pero viendo que el cerrojo más proximal se aflojó y que después quedaba un cerrojo que aparentemente, por lo que yo veo acá, está en un orificio dinámico. Santiago, ¿en algún momento se pensaron visto que ya esto no había consolidado, en hacer algún gesto, y decime lo que quieras, pero para evitar el ascenso del clavo y además de tener digamos, el retardo de consolidación, la no unión, el daño del manguito rotador y todo lo que después generó esto? Sí, lo del... buenas para todos. Lo del sitio de entrada, yo ni me había dado cuenta, me encantó el dato. De esto de que apenas la paciente la había visto Gustavo, el que le puso el clavo fui yo, es culpa de esto, es mía, de la reducción. Apenas, y la seguí a Gustavo y estaba enamorada de Gustavo, la señora, y yo no la vi nunca más. A las 12 al mes, o cuando se empezó a aflojar ese tornillo, después la reoperamos ya. Y la señora no quería ir a quirófano, no quería que la toquen, y la iba viendo a Gustavo y no la podía convencer de llevarla a quirófano hasta que fue evolucionando de esta manera. Pero vos ya me conocés y viendo que tenía 2 espiras para el costado del tornillo, yo ya la quería operar instantáneamente, pero no quería. Pero sí, no la podía dejar así. Bien, y entonces, Gustavo, ahora, o sea, no sé si esto sigue, ¿no? Digamos, sigue para adelante. Sí. Entonces seguí antes de preguntar opiniones y abrir el juego. Lo que hicimos en este momento fue indicarle la cirugía, hacer una revisión y finalmente accedió, considerando que teníamos un germen positivo y que teníamos que iniciar un tratamiento antibiótico, pero la señora se nos adelantó y me cayó a mí en una guardia con esta condición. Además, asumamos un cuadro clínico que era de ya el dolor, un dolor bastante importante, una tumefacción del hombro, un cierto eritema todo alrededor del sitio de entrada y una temperatura del hombro elevado, y ya todos sabíamos para dónde estaba yendo esto, se estaba descontrolando, y lo que hicimos en este momento fue plantearle en ese momento hacer un retiro de material, hacer una toilette y tomar cultivos para confirmar básicamente que sí era un Aureus de lo que estábamos hablando en la punción. Precisamente lo que hicimos fue eso, revisarla, y le hicimos esto. En lo que tomamos como opción, retiramos el material, hicimos un lavado abundante, bien profuso, y lo que hicimos fue colocar un clavo de tipo casero, digamos, revestido con antibiótico. Lo que utilizamos fue como elementos, se
cemento y antibióticos, vancomicina y gentamicina en este caso, que respondían al cultivo previo que habíamos hecho. Y con esto lo que logramos fue hacer una estabilización temporal, obviamente, pero con ciertos factores que nos iban en favor, como era el aumentar la concentración de antibiótico local, lograr una efectividad prolongada que está más o menos estimada en unas 10 semanas de efectividad, con una liberación que está comprobada que está dada entre la cuarta y la sexta semana con un pico máximo, y eso nos permite a nosotros trabajar con tiempo y programar y planificar el segundo tiempo reconstructivo, ¿sí? Que no tiene mayores efectos adversos y que obviamente tienen que estar acompañados de un tratamiento antibiótico coadyuvante que desprende de lo que trabajemos con el servicio de infectología. Además de que, obviamente, si se quiere utilizar también, tiene la posibilidad de generar con este tipo de espaciadores, obviamente, una pseudomembrana con los ya conocidos factores de crecimiento y beneficios que puedan generar las mismas. Lo que hicimos fue preparar el tubo. Estas imágenes no son mías, las tomé prestadas de uno de los artículos que vamos a hablar, pero lo que hicimos fue utilizar un tubo de tórax. A ese tubo de tórax le sumamos un ender. Lo que hicimos fue utilizar cemento tipo GAN, cemento que tiene una viscosidad distinta, de que tiene un tiempo de fraguado más lento y que te permite a vos manipularlo de una forma mejor como para poder meterlo dentro del tubo de tórax, y finalmente introducir el clavo a posterior. La idea de tener un clavo así es obviamente de que... la idea de generar un clavo como este, la idea es que al estar formado por el tubo de tórax tiene una superficie regular que es sumamente importante, porque si la superficie es irregular, lo que pasa con este tipo de clavos es que generan se genera un crecimiento óseo en torno al clavo y después el retiro del mismo no es el adecuado. De por sí, al tener una superficie regular, no necesitamos tener una gran superficie de cobertura. Con el diámetro que genera el tubo de tórax es suficiente como para que la liberación de antibiótico sea adecuada. No tenemos que tener una gran concentración de cemento, una gran cantidad de cemento, sino lo que tenemos que tener son buenas proporciones. Lo que nosotros utilizamos fue 2 gramos de vancomicina y 1 de gentamicina por cada dosis de cemento, que es lo que está estandarizado, y con eso se asegura una liberación local antibiótico más que suficiente como para que podamos lograr un efecto en el local, ¿sí? Siempre ayudado con el tratamiento coadyuvante. De las publicaciones nacionales, de las publicaciones que encontré, la primera se desprende del Hospital Italiano, del doctor Galucci y ya otros nombres más que conocidos para todos nosotros, en el que hicieron un tratamiento con clavo endomedular de un paciente similar, un paciente mucho más joven, pero con el mismo fin, y obtuvieron resultados adecuados para un segundo tiempo reconstructivo, ¿sí? Con un adecuado control. Ya en el 2009 también el Sanatorio Allende presentó otro trabajo de este tipo. En lo que hicieron fue ellos trabajar con huesos largos y defectos sociosegmentarios, y lo que lograron también fue un buen control de los focos infecciosos y una posterior reconstrucción en un segundo tiempo. Y finalmente, la última publicación a nivel nacional que hay de este tipo se desprende nuevamente del italiano, con ya nombres conocidos, con la ayuda de Ezequiel, con Pablo de Carli, y en la que trataron ya una serie de pacientes, que es la más grande, por lo menos acá en nuestro ámbito, en donde trataron 11 pacientes con pseudoartrosis de húmero diafisario, con un buen resultado, con un control efectivo de la infección, y con lo que ellos destacan, como veníamos hablando, que es un método simple y que se puede reproducir, y que en el contexto en el que estamos, económico y pandémico y aislamiento que tenemos nacional, sin tener por ahí acceso a otro tipo de material, es una buena opción y funciona bastante bien. Esta es la foto postoperatoria después de colocar ese clavo. Como
comentario, lo único que tengo es que no utilizamos un clavo Dender porque en ese momento no lo teníamos, utilizamos algo mucho más fino, pero sin embargo, cuando hicimos la colocación, que logramos o sentimos que teníamos una estabilización adecuada como para que eso pueda seguir a un segundo tiempo. No sé si estás, Enrique, o... Sí, no, acá antes pues sería interesante escuchar, Carlos, qué opinión te merece el tratamiento de la primera fractura y qué hubieses hecho para rescatarlo. Pero mientras lo pensás, está Martín Rodríguez, está levantando la mano. Martín, no sé si querés opinar. No, yo quería hacer una observación respecto a la radiografía posoperatoria. La reducción no me parece mala, pero me parece buena. Como dijo Aldo, yo no estaría intranquilo, pero lo que me llamó la atención es el diámetro. No me acuerdo de ese clavo, pero el diámetro de los tornillos que iba a la cabeza es exactamente igual al diámetro de los tornillos que tenía el cerrojo abajo. Y eso puede ser una de las posibles causas de aflojamiento, fallo. No sé no me acuerdo si viene así o lo usaron así por algo en especial ustedes. No, y después nada, marcar la fotografía ya tenés elevada la cabeza por la lesión del manguito que generó el clavo, se ha ido para arriba, y es un factor más a pensar ahora que volver a tratarlo. Sí, en cuanto a la lesión del manguito, en realidad cuando hicimos el abordaje hicimos deltoides y nos dimos cuenta de que abajo no había manguito. Ya inicialmente no teníamos manguito, no teníamos supra, y entonces lo que nos favoreció un abordaje directo de la cabeza. Bien. Yo creo Carlos, que en este aspecto va más por, no sé si por la retracción del deltoides, por la inmovilización y el tiempo prolongado, o por otro factor, pero manguito no teníamos propiamente dicho. Carlos, Sí. porque bueno, Aldo, Juanca algo nos dijeron, pero si vos recibís la fractura inicial con un trazo espiroideo, metáfiso, diafisario, en una señora digamos, con sobrepeso, que después de muchos años, ¿cómo lo encarás el tema? ¿Cuál es tu predilección? Y si se te llegara a complicar o recibir el paciente de Gustavo, me gustaría saber qué hubieses hecho. Sí, bueno, en principio, yo le hubiera puesto la MIPO de entrada, ¿no? Pero bueno, es una elección. Yo les cuento algo, esto es una observación que yo tengo de hace muchos años, de solamente mirar un cirujano y otro, y mirar cirugías, y verme a mí operando, como si yo no fuera yo, sino otra persona, y mirarme, y mirar otros, y hacerlo con absoluta libertad, y observar algo que es distintivo. Hay algunos cirujanos que tienen una extraordinaria capacidad para la reducción indirecta de las fracturas. Traducido, cuando uno le pone un clavo, hace una reducción indirecta, porque, ¿qué se llama reducción indirecta? Que vos no estás mirando la fractura, no la estás tocando. Eso es reducción indirecta. Cuando uno hace bueno, no es el caso preciso, pero todos los procedimientos que incluyen clavos o para fracturas y esto y lo otro, se llaman reducciones indirectas. La reducción directa, hay cirujanos que tienen una capacidad extraordinaria para hacerla, y otros que no. Siendo muy buenos cirujanos los dos, hay algunos que son muy buenos para la reducción. Y yo esto lo he visto muchísimas veces. Y acá, yo con Aldo, de los que estamos acá, son tipos que tienen capacidades de este tipo de cosas. Hay otros que no, y no les gusta, además se sienten familiarizados con el tema, entonces colocar un clavo no les resulta de ningún tipo, incluso en fracturas mucho más complicadas que estas. Yo, como me gustan las reducciones directas, y lo confieso, y por otra parte confieso que no soy bueno para los clavos, a pesar de que he colocado muchísima cantidad de clavos, lo que mencionó Gustavo con respecto a la entrada del clavo es trascendental, y lo que creo que vos también dijiste, ¿dónde se coloca el clavo?
no estoy tan seguro que uno pueda determinar si la cabeza es vara o valga o así, pero yo sí sé que en la línea donde está el borde articular, donde está el cuello anatómico de la fractura, el cuello anatómico, digamos, el cuello anatómico de la cabeza humeral es el lugar. ¿Por qué? Porque entra directo a la diáfisis primero, y en segundo lugar, si uno se lateraliza 1 centímetro más, lo que va a hacer, va a provocar un daño en la inserción del manguito rotador. En el borde, anatómico, el borde anatómico del cuello del humeral, no hay chance de hacer, porque esa es una incisión longitudinal y ahí hay tendón, no hay inserción. Y al hacer una divulsión, ni siquiera hay que cortar nada, una divulsión y entra perfecto el clavo. Y sin dificultad y nada, y eso se puede reducir. Ahora, repito, si me pregunta qué hace, yo le pongo una MIPO, porque me siento más, como decía Aldo, me siento familiarizado con el procedimiento, lo veo que es rápido, es bastante inocuo dentro de Carlos, todo. cuando haces MIPO, la MIPO para el húmero está descrita por vía anterior, por vía lateral, inclusive por vía posterior. ¿Cuál es tu predilección? Bueno, sí, está perfecta la pregunta. Yo lo haría por vía anterior acá, no tengo dificultad. Es una incisión que se hace en la zona deltopectoral chiquitita, y se reduce la fractura y uno la cruza sin dificultad y no tiene que encontrarse con el radial. Con el único nervio que se encuentra abajo es con la rama sensitiva del músculo cutáneo. El radial está separado, no hay necesidad de tocarlo, pero es muy, digamos, complaciente esa área, no está llena de tabiques o compartimentos. En la cara anterior del húmero, sobre todo en la diáfisis, en la parte distal, es bastante complaciente, porque hay músculo solamente. Entonces uno puede o encontrarlo o no, pero no hace falta. Uno divulsionando se da cuenta fácil la entrada, la llegada de la placa que viene de arriba, y se lo coloca sin dificultad, digamos. Te lo pregunto a vos y se lo pregunto a Aldo también, en el hipotético caso de tratar de colocar un clavo. Haciendo una MIPO colocando un clavo, en el hipotético caso de que este pico de flauta que ven de manera lateral, o sea, Carlos está diciendo usar un abordaje anterior, Aldo un clavo, en el hipotético caso que este pico de flauta quede abierto, porque Gustavo habló de que al haber hecho el sitio de entrada quizás no el más apropiado, el fragmento proximal de alguna manera se valguizó. Entonces, cuando ustedes tienen ese escenario, dicen, bueno, no importa, esto de todas maneras es un trazo espiroideo, ¿va a pegar? ¿O alguno prefiere hacer una pequeña incisión, meter el dedo y tratar de corregir ese pico de flauta, inclusive asumiendo que quizás erróneamente, lo que yo a veces asumo, y es que hay tejido interpuesto entre esos dos fragmentos? Sí, está buenísima tu pregunta, Enrique. Ese escenario que vos estás planteando es muy frecuente, no es que es poco frecuente, pero muy frecuente, en donde vos, lo que la MIPO no te perdona, y ninguna fractura perdona, es una diastasis de más de 5 milímetros. Si vos tenés que el 80% de la superficie está fuera de contacto y se te está yendo, tenés la obligación de reducirlo. O te quedás a reducirlo mejor hasta lograr una unión razonable, y eso también depende, o una y otra vez depende de la personalidad de los cirujanos. ¿Por qué? Porque si vos estás más de 5 minutos y no podés reducirlo con facilidad, le haces un tajo y lo reducís manualmente y se te acaba la historia. O sacás lo que tenés interpuesto, o le das la rotación suficiente que no pudiste observar mientras vos lo estabas reduciendo en forma indirecta. Eso está requete permitido y nadie va a ser excomulgado por hacer un tajo y meter el dedo y hacer una reducción. Se puede inclusive en algunos casos colocar un tornillo polar, en esos casos
que uno hace una mipo y hay un fragmento ahí que te tiene a maltraer. En esos casos vos lo colocás. Un tornillo de aposición. Pero esto de excomulgar, yo porque veo gente joven y cuando a todos digo, creo porque que nos yo ha no pasado, sé, acá son todos católicos, no sé. porque a todos nos ha pasado que uno se vuelve fundamentalista del método y piensa que si hace una pequeña incisión es el fin del mundo. Y entonces es bueno escucharlo y por eso, no sé, vos, Aldo, en algún momento pusiste aplauso. Esto era que estás totalmente de acuerdo y harías lo mismo que dice Carlos, pero lo único que vos tenés un clavo puesto ahí. ¿Qué haces? No, vos podés poner un clavo. Más de una vez has tenido que hacer un abordaje pequeño para lograr una reducción y enhebrar el clavo. Más de una vez. No, bajo ningún punto de vista podés negar esa opción. Bien, perfecto. Creo que es un buen punto. No sé, Juanca, si querés agregar algo. Sí, Enrique, mirá, la verdad que todo lo que escuché es fantástico, ¿no? Y lo que decía Carlos, y lo que decís vos, y lo que dice Aldo. Yo quería comentar algunas cositas. Me pareció fantástico primero lo del plan B. Esto es para todos. El plan B es trascendente. Siempre es bueno tener varias opciones, porque si bien es cierto que no tenemos muchas posibilidades a veces de tener varios sistemas de osteosíntesis por las cuestiones que tenemos, pero siempre el plan B es trascendente, aunque sea con algo que no se necesite osteosíntesis. Lo segundo que me ha pasado en mi vida siempre es que el húmero, para mí, es un hueso más que noble. Es un hueso que pega, en general pega siempre, pero por ahí cuando vemos que no pega es porque le erramos en la indicación o porque el diablo mete la cola y se infecta, ¿no? Como en este caso. O sea, yo creo que este caso, por ahí, si no se hubiera infectado, por ahí probablemente, a pesar de los tornillos y demás, es muy probable que hubiera pegado. Pero a mí, en lo personal, el clavo de arriba nunca me gustó. Es como que me resisto por una cuestión de anatomía o lo que sea, no sé, no me gusta. Y tampoco me gusta, o sea, yo las grandes complicaciones, no complicaciones, las pseudoartrosis que yo he recibido, probablemente las mías las recibe otro, la gran mayoría son de osteosíntesis rígidas y no bien reducidas. Y el clavo, a veces, este clavo a mí me da la sensación, y sobre todo este tipo, donde no se expresaba y demás, que cuando queda bloqueado, uno no puede hacer una reducción, una buena reducción, o queda esa diastasis que bien marcó Carlos. Pero como está bloqueado, entonces ahí necesariamente se produce una pseudoartrosis. Con lo cual la biología y la inmovilización elástica me parece que es muy importante para estas consolidaciones. Y por eso, después de todo el camino, yo hace muchos años presentábamos algunos, sobre todo en el grupo Geo, los clavos elásticos de Marchetti, porque a mí me gustó siempre entrar más por distal, me parece que se hace mucho menos daño, y esa elasticidad a mí en mis manos me fue muy bien, después se discontinuó y demás. Pero hoy por hoy prefiero, dentro de lo posible y con la indicación adecuada, la técnica MIPO. Tengo que decir que me introduzco Carlos un poco en esto y me he ido animando. Y la verdad que los resultados son, en cuanto a sencillez y en cuanto a seguridad, aún con más de 5 milímetros de desplazamiento, consolidaciones increíbles. Tenemos un caso que estamos preparando que probablemente sea lindo por ahí que lo veamos. Y por último, simplemente para los más jóvenes, hay que indicar lo que cada paciente y cada fractura necesita y no indicar un sistema para todas las fracturas. Nada, eso es una cosa grande y tonta, pero es para los más jóvenes. Sí, pero creo que es muy importante esta última oración, ¿eh? Muy importante. Gustavo, ¿querés seguir? Sí, el tiempo pasó, la pandemia nos distanció y ya pasaron 6 meses desde que se hizo este clavo endomedular, que en un principio tenía proyectado estar simplemente algunas semanas y seguir con una reconstrucción, pero lo que tenemos hoy por hoy en la paciente es esto. Una radiografía que ha cambiado, que tiene otras características, de que si bien no hicimos una confirmación
tomográfica tiene signos de una consolidación o en desarrollo y que la paciente ya está movilizando de una forma distinta, maneja, está empezando a hacer yoga, con lo que me parece que ese húmero ya tiene una estabilidad suficiente como para que le permita consolidar. Ahora, excelente. Ahora creo que si bien no es lo más adecuado, la paciente obviamente ese clavo no se lo quiere sacar ni de casualidad, ni quiere que le ponga otra cosa. Así que al momento y al día de la fecha, ese es el tratamiento que ha recibido y por ahora es el que recibirá. Muy bien. Bien, muy bien. No sé si alguno quiere hacer, estamos en tiempo. Carlos, Aldo, Juanca, ¿algún comentario de cierre del caso? Yo quiero decir algo del principio con respecto a las fracturas. Las fracturas todas, sin excepción, tienen una cosa que se llama cascada biológica de curación. Esto está en todos los libros, las fases de la biología que ocurren tras romperse el hueso. Esto es una fase inflamatoria, hay una fase de granulación y después hay una fase de remodelación, en fin, de la fractura. Esto tiene una traducción histopatológica y está todo, a quien le interese, esto está todo estudiado con respecto a esto. Es interesante que esa cascada es como el gold standard de la curación. Y uno, como cirujano, puede intervenir, escuchen, puede intervenir en forma positiva o negativa. Repito, a veces el cirujano puede intervenir en forma positiva y negativa. Este caso da la demostración clara de eso. Lo único que esta señora necesitaba acá, y tal vez uno se puede preguntar muchas cosas, es poner cerca los huesos. Poner cerca los huesos, nada más. Los huesitos, 2 huesitos cerca y ya está. Pechito con pechito. Sí, claro, es así. Clase de él. Porque nosotros nos reímos de cosas, pero para hacerlo los chicos más chicos, las personas más jóvenes tienen que entender de que a veces el cirujano en su visión de la cirugía y de poner fierros y de qué sé yo, interfiere en forma negativa. Mirá, yo le voy a contar una sola anécdota cortita que me pasó a mí. Fue una de las pocas, porque yo la verdad que tuve suerte en mi vida con respecto a esto. Yo me acuerdo siempre de una fractura de una mujer obesa que la habían operado, perdió el deltoides, pero en forma traumática. Es decir, era un manguito rotador que en vez de, no sé qué te hicieron, desinsertaron el deltoide del acromion, todo el deltoide. Era una mujer que debía pesar 160 kilos y tenía una ruptura masiva del manguito, no quedaba nada por hacer, más que una artrodesis. Y yo le hice una artrodesis a esta señora y le puse una placa con tornillo, qué sé yo, qué sé cuánto, y la artrodesis quedó perfecta. Y esta mujer anduvo bien 6 meses, 7 meses, pero no había signo de consolidación. Y me contó que ella un día la veo aparecer en el consultorio y yo me imaginaba que entonces me muestra la fractura, me muestra que ella se cae de la cama, dormida, tenía un sueño pesado la gorda, y se cae de la cama y rompe la placa. Rompió la placa, hizo crack, se rompió. Entonces me vino a mí y yo le pregunté, decime, Elsa se llamaba, ¿estás dolorida? Y entonces me dijo, no me duele mucho, no. Bueno, digo, pero hay que operarte, tengo que hacértelo de vuelta, bla, bla. Doctor, y sí, ¿qué le parece si esperamos? Total, no me duele. Y bueno, veniste el mes que viene, sacate una placa radiográfica y me venía a ver. Y cuando me vine a ver, yo miré la fractura, la artrodesis, estaba completamente consolidada, completamente consolidada. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de eso? Que yo
estaba interfiriendo esa cascada biológica de curación al colocar una placa que probablemente tenía un factor de tensión incluido que no dejaba que el organismo termine de curarlo. Y entonces cuando la placa se rompe, pierde ese factor negativo y la placa se consolida. Así de simple, consolidó en un mes, tal vez menos de un mes. O usted puede decir, bueno, pero ya venía. No, le puedo asegurar que había una luz articular que se veía que no había ningún tipo de evolución. Se rompió la placa y la mujer pegó. Y este caso que te mostró, que muy bien mostró Gustavo, me hizo acordar en cierta forma eso. Bien, Coloca un clavo y puede interferir en forma negativa, no se cura, y sin embargo, ustedes fíjense los factores mecánicos que, sí, analicemos los factores mecánicos que solemos analizar nosotros. Miren la estabilidad que da ese sistema. Un clavito que parece un alambre de Kirchner de 0,5, rodeado en forma insatisfactoria de cemento. Sí. En forma insatisfactoria e incompleta. Fíjense la estabilidad que le da, nada. Y sin embargo pega. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que volver una y otra vez a mirar los factores que afectan verdaderamente a las curaciones del hueso. No mirarlo desde el punto de vista estrictamente mecánico, que todo dependiera del ajuste del tornillo, del clavo, lo que necesita. Ustedes dijeron recién ahí, y muy bien dijeron, Juanca mencionó que las fracturas deben tratarse como se necesitan. Y yo agrego, sí, eso es cierto, pero el cirujano debe operar lo que sabe, porque una fractura puede necesitar una placa, puede necesitar un clavo, pero si el cirujano no sabe colocar una placa, tiene que hacer lo que sabe. Aunque no sea lo ideal. Sí, es como largarlo a hacer una cosa que no sabe, un camino que nunca corrió, en fin, nada, muy buena presentación, muy reflexiva, una muy buena solución, y me alegro que se presenten estos casos porque son más frecuentes de lo que nosotros vemos habitualmente. Gracias a todos. Bien, gracias Carlos. Gracias, Gustavo. Y como estamos en tiempo, yo siempre les comparto lo que anoto en mi libretita antes de cerrar. Y en mi libretita anoto, sobre todo para la gente un poco más joven, tener presente que el tratamiento conservador todavía puede tener un lugar, sobre todo cuando el medio no los acompaña para elegir un tratamiento quirúrgico. Me quedo con la frase que repitieron Juanca y Carlos respecto de no casarse con un método, sino tratar de entender la fractura para elegir cuál es el mejor método que aplica a esa fractura. Y me quedo con esto último, que el cirujano puede intervenir positivo o negativamente frente a la cascada de curación de las fracturas, y que tenemos que tratar de ponernos en el lado positivo y no en el negativo. Independientemente de eso, creo que está bueno escuchar cómo en un chat de 42 personas todos tenemos predilecciones diferentes, porque acá hay gente que se ha pronunciado a favor del clavo, a favor de la MIPO, y la MIPO puede ser anterior y puede ser lateral y puede ser posterior, y esto está bueno entender que frente a un mismo cuadro nosotros podemos entenderlo de manera diversa. Bueno, dicho esto, y estamos en tiempo, Gustavo, felicitaciones por el caso. Buen fin de semana para todos. Muy bueno, Gustavo. Feliz fin de semana a todos, muchachos. Hoy es el día del Ángel de la Guarda. Buen fin de semana. Hoy es el día del Ángel de la Guarda, así que feliz día a todos ustedes, muchachos. Chao, Abrazo para todos. Buen fin de. Chao, buen día.